Y buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del módulo. Espero que sí me escuchen. Vamos a dar inicio a esta reunión conversando un poquito sobre otro tema que también es bastante relevante en la cuestión de investigación de aplicación de materiales para diferentes padecimientos. En este caso, vamos a compartir con ustedes cómo se están utilizando actualmente algunos nanocompuestos para el tratamiento y la detección del cáncer. Y bien, bueno, ¿cuál es la relevancia de la necesidad de hacer investigación en el área de cáncer? Desde luego todos nosotros lo podemos entender. El cáncer prácticamente se trata de un crecimiento anormal de las células debido a diferentes factores. La mayor parte de ellos no están muy entendidos por la parte médica. La cuestión aquí es que esto genera un crecimiento anormal de las células que empiezan a invadir otras áreas del cuerpo y esos tumores pues ocasionan prácticamente una cuestión sistémica que reduce las habilidades del cuerpo para responder de manera normal. La incidencia, por ejemplo, en México, es de 14 millones de nuevos casos tan solo para el 2012 en el mundo, 8.2 millones de muertes en el mundo, y para el 2035 se espera un aumento del 70% de estos casos, que equivale a 22 millones de casos anuales. En México tenemos una prevalencia más o menos del 39 al 117%, dependiendo del estado en donde nos encontremos. ¿Cuáles son los, del 39%? ¿Cuáles son los cáncer más comunes en el país y en el mundo? El de pulmón, el de próstata, el colorectal, el estómago, el hígado, la mama, el colorectal, el pulmón, el cuello uterino y el estómago. Y estamos hablando de uno a 1 millón. Se han identificado más de 200 tipos de cáncer. De esto, la tasa de sobrevivencia es muy pobre debido a que el diagnóstico se da en el último estadio, lo que produce una pobre prognosis. Es una enfermedad multiestado y su progresión está asociada con un complejo conjunto de alteraciones genéticas y epigenéticas. Aquí las moléculas que causan transformaciones prominentes durante el cáncer las vamos a tener que reconocer desde nuestro punto de vista y desde nuestro interés como biomarcadores que van a tener un alto significado clínico. Hay también que tener esto como referencia. El diagnóstico temprano del cáncer está asociado con más del 90% a 5 años de sobrevivencia, es decir, se ha detectado que si el cáncer se diagnostica de manera temprana, más del 90% logra sobrevivir al menos 5 años. Este campo también puede proveer un rápido y sensitivo forma de detección de moléculas relacionadas con cáncer, detección de cambios moleculares, incluso en un pequeño porcentaje de células y un alto potencial para generar nuevos y altamente eficientes agentes terapéuticos. También es importante y relevante señalar que más del 90% de los nuevos fármacos contra el cáncer no obtienen su aprobación para comercialización. Ahora, ¿cuál es la relevancia de trabajar, en nuestro caso, con nanopartículas, que en su mayor parte son nanopartículas compuestas en el tratamiento y detección del cáncer? Bueno, actualmente las nanopartículas se están utilizando en 3 partes o en 3 áreas muy importantes. Por un lado, en el tratamiento, ya una vez que se diagnostica para tratar de remediar la situación, la prognosis para identificar cuál es el futuro o de progresión, las expectativas de la enfermedad y desde luego al inicio en su diagnóstico. Hay algunos métodos convencionales para detección del cáncer. Estos métodos dependen, en su mayoría, del fenotipo del tumor. Aquí entendiendo fenotipo pues como la expresión del genotipo en un medio ambiente en particular. Y estos son ultrasonido, la parte de resonancia, desde luego hay imagen de diferentes, biopsias y también desde luego indicadores moleculares. Para la parte molecular, hacemos uso de los biomarcadores que pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos, isoenzimas, hormonas, y pueden clasificarse como diagnósticos, prognósticos o bien como predictivos. Aquí es donde
prácticamente vuelve lo complejo a el área de biomateriales, porque resulta que nosotros estamos hablando de incorporarnos a tratar de entender el lenguaje de otras áreas del conocimiento. Ya no nada más es entender de manera muy somera las cuestiones biológicas, sino también las cuestiones génicas. Aquí vamos a hablar de biomarcadores diagnósticos como aquellos que están relacionados con la detección meramente de la enfermedad, los pronósticos, los que nos van a ayudar a identificar cómo progresa esta enfermedad, y los predictivos, que van a estimar la respuesta a algún tratamiento. Cuando nosotros podemos identificar que existe o no existe la presencia de un biomarcador, esto comúnmente lo vamos a asociar con la cuestión de interés. Por ejemplo, en este caso, si nosotros sabemos que cuando hay cáncer se identifica o se expresa un biomarcador, bueno, pues ya sabemos que va a estar presente. Aquí, en este sentido, pues la nanotecnología nos va a permitir ayudarnos a la detección de estos biomarcadores, a la imagen de tumores o bien a su metástasis, a la liberación de agentes terapéuticos y al monitoreo en tiempo real del progreso de la enfermedad. Las estrategias más comunes entonces para el direccionamiento en el área de biomateriales o de fármacos, las células tumorales, consisten en la selección de una meta específica para una enfermedad específica. Por ejemplo, nosotros podemos decir, nuestra meta va a ser un tumor. Queremos que el fármaco llegue directamente al tumor y no se vaya a ninguna otra parte del organismo. Tenemos que seleccionar de manera muy eficiente ese portador y seleccionar de una manera muy apropiada la ruta. Aquí nos va a interesar también algo como les voy a compartir en este, ¿no? Nosotros no solamente tenemos que identificar cuál es la nanopartícula de nuestro interés, qué tipo de material, cuál va a ser su tamaño, cuáles van a ser las características de su superficie, la forma, si es una esfera, si es un cubo, si es un rod, si es una estrella, en fin, qué tipo de nanopartícula vamos a tener y con qué la vamos a estar conjugando o con qué la vamos a combinar. Por ejemplo, podemos hablar de polímeros, de partículas metálicas, de partículas sólidas, de lípidos, y las características de superficie nos van a hablar de qué grupos funcionales nosotros vamos a incorporar dentro de esta nanopartícula. Las estrategias entonces van a ser importantes por lo siguiente. Resulta que los tumores tienen una apertura vascular de 380 a 780 nanómetros, de ahí que la reducción en tamaño de la partícula sea de vital interés. Generalmente, los nanoportadores ideales, en este caso, que se han identificado, van a tener un tamaño entre 10 y 100 nanómetros con la finalidad de evadir la filtración de esta nanopartícula, ya sea por el riñón y que después se vaya en la orina, o la captura por el hígado. De esta manera, pues lo que nosotros pretendemos es que la célula tumoral pues tenga un contacto con anticuerpos, con antígenos, con algunos ligandos, con algunos receptores, de tal manera que nosotros podamos evadir esta enfermedad. Hasta el momento, en ciencia de materiales hemos estado trabajando con 3 tipos de nanopartículas usadas en aplicaciones biomédicas, ya sean nanopartículas poliméricas, nanopartículas magnéticas o nanopartículas mesoporosas de sílica. Desde luego, todas estas pueden estar combinadas. La mayor parte de ellas incluso tienen recubrimientos poliméricos. Y yo creo que en este sentido, pues es bastante importante empezar a platicar con alguien que tiene muchísima experiencia en este tipo de nanopartículas, tiene años ya investigando las nanopartículas magnéticas, y le voy a pedir de una manera muy atenta a la doctora Perla García, la líder de la red, que nos comparta un poquito de su trabajo sobre nanopartículas magnéticas. Yo creo que va a ser mucho más atractivo que alguien con su conocimiento nos platique al respecto. Entonces voy a dejar con ella por un momentito. Muchas gracias, Adriana. Bueno, buenos días. Déjenme nada más compartir. No sé si ya la vean. Ok. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco, voy a hablar un poquito sobre las nanoestructuras y nanocompuestos para aplicaciones biomédicas, y también les voy a estar mostrando,
la generación de conocimiento que ha hecho el grupo aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Voy a empezar con algo simple, ¿no? Como ya dijo la doctora Martel, esta rama, hablando de la nanomedicina, se fue creada por las necesidades de nuevos tratamientos. Los tratamientos de diagnóstico o de terapia del cáncer, los que actualmente se utilizan no son específicos. Esto quiere decir que cuando ustedes van en un tratamiento y empiezan a matar células, no nomás matan las cancerígenas, matan las células buenas y las células cancerígenas. Entonces, en base a esto se creó esta área que les digo que se llama nanomedicina, que no es más que la nanociencia y la nanotecnología aplicada al área biomédica. Y bueno, como es una ciencia compleja, pues está involucrada la química, la física, la biología y la medicina. Voy a empezar nada más a definir aquí algunos conceptos básicos como es nanoestructura, que es una estructura que oscila entre un nanómetro, ¿sí? A escala molecular, y los 100 nanómetros, al menos en una dimensión. También por otro lado tenemos los nanocompuestos, como ya hablaba la doctora Martel, que es un material multifásico donde una de las fases tiene una, dos o tres dimensiones de al menos de 100 nanómetros. Pues de estos son los que les voy a empezar a hablar sobre el uso de aplicaciones biomédicas específicamente en la liberación de fármacos cancerígenos. Estas nanoestructuras o nanopartículas, nanocompuestos, pues tienen una ventaja al interactuar con las entidades biológicas, ya que el tamaño ideal que tenemos a nanoescala nos permite interactuar con proteínas, anticuerpos, DNA e incluso virus, ¿no? Aquí ven en la escala, por ejemplo, el que nosotros podamos tener una nanopartícula adicionada con un anticuerpo, eso nos da la posibilidad de hacer un material específico. Al agregar alguna proteína o alguna molécula o alguna otra biomolécula, pues nos da la posibilidad de que sea un sistema de liberación de fármacos. Incluso tiene un tamaño compatible con el DNA, en lo cual podríamos empezar a liberar genes. Entonces, debido a esto, estas nanopartículas pues han sido intensivamente estudiadas. Las nanopartículas o nanoestructuras han evolucionado conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Las primeras nanoestructuras que se utilizaron para liberación de fármacos fue las liposomas. Esto empezó en el 1974 por Gregoris, donde ellos empezaron a utilizar una liposoma. Las liposomas no son más que fosfolípidos, sí, tienen una parte hidrofílica, ¿sí? La cual interactúa con el plasma sanguíneo y otra parte hidrofóbico, en el cual pues se puede adherir un fármaco. Aquí es interesante ya que la mayoría de los fármacos que se utilizan para tratamiento de cáncer pues son hidrofóbicos. Sin embargo, cuando empezaron a probar estos materiales, vieron que eran rápidamente removidas del organismo, ¿no? Si se fijan en su configuración aquí, la parte roja sería la parte que interactúa con el plasma, que queda expuesta hacia afuera y en el centro de la partícula, y en la parte de en medio estaría el fármaco, que sería toda esta parte azul, la cual nos da la posibilidad de que el fármaco esté encapsulado, que quiere decir que no va a interactuar así de primera mano con las células hasta que esté en el lugar específico. Sin embargo, también vieron que estas liposomas en altas dosis pues son tóxicas. Y para eso pues empezaron a desarrollar otro tipo de materiales que son los polímeros. Esto fue a partir de 1977. Spacer y Birenshoven desarrollaron unas cápsulas o nanopartículas poliméricas, los cuales se dieron cuenta que este material tenía un incremento del tiempo de vida en la sangre, aparte de ser biocompatible y biodegradable. Entonces, debido a esto, empezaron a trabajar bastante en estos desarrollos, llegando a los desarrollos poliméricos con un estímulo externo. Esto significa que estas partículas, al interactuar con un fluido fisiológico, el cual tiene iones de calcio, iones de cloro, iones de sodio, tiene enzimas, proteínas, empieza a degradarse en este punto hasta que se rompe su cadena
ay, perdón, rompiendo, perdón, discúlpenme, rompiendo la cadena y de esta forma liberando el fármaco que contiene adentro de lo que es la partícula polimérica. A esto se le llama normalmente degradación hidrolítica o también la degradación enzimática, la cual es una de las pruebas muy importantes que varios de aquí de nuestro grupo desarrollamos. Después de esto, hay otros materiales que se han utilizado, por ejemplo, como las partículas metálicas. Esto es en base a seguir buscando los estímulos externos. Por ejemplo, las partículas de oro, ellos responden cuando están en presencia de un láser y también las magnéticas responden cuando están en presencia de un campo externo. Estas normalmente son inertes y estables. Pero bueno, al final de cuentas, estas partículas no se pueden utilizar tal como solas, entonces se empezaron a desarrollar los nanocompuestos. Lo que hacen es que estas partículas son, por ejemplo, recubiertas con una capa polimérica o un material biocompatible y biodegradable en el cual incrementa sus propiedades biológicas y además le da la posibilidad de la liberación de fármacos. Actualmente se han desarrollado bastantes y creando, por ejemplo, varios sistemas donde al final del recubrimiento tenemos diferentes grupos funcionales, como puede ser la amina, el carboxilo, el carbonilo, el hidróxido, que estos son capaces de enlazarse a biomoléculas, a fármacos, anticuerpos, a genes, etcétera, que son liberados. Pero bueno, todos estos desarrollos actualmente se está buscando en alguna molécula que sea multifuncional, ¿sí? La mayoría de los esfuerzos ahorita están enfocados a esta parte. ¿Qué significa que sea multifuncional? Pues que haga varias funciones a la vez, ¿no? Por ahí en una literatura, en un review, saqué toda la información y lo ideal que pudiera ser una partícula sería esta parte, ¿no? La cual tuviera la capacidad de hacer una separación y purificación de células. Esto quiere decir que si yo tengo varias células mezcladas, puede ir y interactuar o separar, quitar las que no queremos y dejar las únicas que queremos eliminar. Después podemos también tener la eliminación de las células de cáncer por hipertermia. Esta hipertermia es un tratamiento que se ha dado para tratamiento de cáncer, el cual se trata de incrementar la temperatura del tejido tumoral para provocar su muerte. Otra sería la detección de patógenos cuando se crean ahí algunas infecciones. Incluso, por ejemplo, también se necesitaría una regeneración de tejidos, alguna molécula, algún que se libere y que genere el tejido que se ha dañado. Obviamente que tenga la capacidad de liberar un fármaco, ya sea o un gen o una biomolécula. También que tenga la capacidad de diagnóstico para hacer una evaluación del tejido tumoral, incluso de cómo va a ir muriéndose o cómo va a ir avanzando o eliminando ese tejido tumoral. Otra de las cosas que es imprescindible es que sea específico. Significa que le vamos a poner un anticuerpo a esta partícula hacia un biomarcador. La doctora Martel ahorita les habló de los biomarcadores tumorales, pues podemos poner un anticuerpo que sea específico y en el cual va a interactuar única y exclusivamente con ese tipo de cáncer. Y también una de las cosas que se requiere es que se pueda manipular externamente a la hora de ser inyectado en nuestro cuerpo. Si vamos, por ejemplo, ahorita al Easy Web of Knowledge y vemos, por ejemplo, las publicaciones que se están desarrollando o que se están haciendo de nanoestructuras poliméricas en la liberación de fármacos, tenemos una gráfica de este tipo, donde los polímeros pues son bastante estudiados en comparación de las partículas tipo core shell, ¿sí? Que las partículas core shell son las partículas donde tenemos un núcleo y un recubrimiento biocompatible. Y vean las liposomas, pues realmente ya casi no se estudian en comparada de estas dos partes.
Dentro de los polímeros, los más utilizados o los más estudiados son los hidrogeles. Ahorita vamos a hablar de estos hidrogeles o por qué tienen por qué se han seguido estudiando. Y también las nanopartículas poliméricas son en menor cantidad. Y bueno, dentro de las nanopartículas, unas de las que más se estudian son las nanopartículas magnéticas. Si se fijan, están un poquito por arriba de las nanopartículas de oro y muy por arriba de las nanopartículas poliméricas, ¿sí? Sin embargo, como yo les digo, estas nanopartículas realmente, cuando hablan de nanopartículas magnéticas, más bien son compuestos magnéticos donde tienen el núcleo magnético. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las partículas tipo Corechel, ¿no? Las partículas tipo Corechel, pues es de núcleo, donde tenemos, por ejemplo, aquí un núcleo. Este núcleo puede ser metálico, puede ser de oro, puede ser de magnetita, que son las que más comúnmente se utilizan. Y tenemos un recubrimiento polimérico, en el cual pues le da la facilidad de ser biocompatible, biodegradable y también tiene la capacidad de enlazarse con un fármaco, con un gen, con un anticuerpo, con cualquier biomolécula. Aquí en la UACJ hemos estado trabajando en desarrollar este tipo de nanopartículas Corechel y hemos hecho varias, por ejemplo, hemos hecho unas nanopartículas donde el recubrimiento es quitosan, donde nuestro grupo funcional sería el NH2. Hemos también recubierto con dextran, donde tenemos un grupo OH. Tenemos también un recubrimiento con sílica, también tenemos OH. Y hemos hecho algunos complejos de polietilenglicol, ciclodestrina. Hemos trabajado con ácido oleico, que es uno de los compuestos muy naturales, perdón. También hemos trabajado con ácido adípico y aminosilano. Y también hemos trabajado con partículas poliméricas puras, ¿no? Entonces, estos aquí hemos hecho Corechel tanto de partículas magnéticas como de partículas de oro. Los hidrogeles o coloides son unos de los materiales que, como vieron ahorita, también se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque los hidrogeles son, digamos, es una estructura polimérica la cual tiene una capacidad de absorber una gran cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho también como parches, incluso para regeneración de tejido. Y bueno, aquí hemos empezado a desarrollar algunos coloides como de magnetita quitosana. Por ejemplo, aquí lo ven, el coloide, las partículas magnéticas están, digamos, suspendidas, estables dentro del quitosano y cuando agregamos, por ejemplo, un imán, vemos cómo se separan estas partículas magnéticas. Estas partículas, cuando responden a un campo externo, tienen la posibilidad de que se pueden ser manipuladas desde el exterior a través de este campo, a través del cuerpo, para que lleguen específicamente al tejido tumoral. Uno de los materiales que hemos trabajado es el PVA, en el cual se han hecho geles, como el que les muestro aquí en la foto, y cuando vemos la estructura de este gel, vemos que es una estructura porosa, ¿sí? En el cual, obviamente aquí ya se le dio un tratamiento para verla por microscopía electrónica, en el cual se eliminó el agua. Entonces, todos los poros que están ahí son los poros que tenían agua. Hemos desarrollado también este mismo hidrogel, un PVA por electrohilado, en el cual se desarrollan tipo parches y vemos también que queda una estructura tipo fibra porosa. Como les dije, la ventaja de estos materiales es que absorben una cantidad muy grande de agua. Por ejemplo, aquí vemos en el PVA, cuando está seco, y cuando incrementa, conforme pasa el tiempo, vemos que va incrementando el hinchamiento, ¿sí? El hinchamiento se determina a partir del cambio de peso y vemos que llega hasta un 300% de su volumen. Otros de los hidrogeles que hemos estado trabajando es el gel de alginato de sodio y el gel de queratina, que también se han estado desarrollando. Y bueno, una parte importante de estas nanoestructuras es, por ejemplo, para nuestra aplicación, es cuando son inyectadas en nuestro sistema, ¿no? Digamos, en nuestro plasma sanguíneo. Entonces,
cualquier material que entra a nuestro cuerpo y más nuestras nanopartículas van a sufrir este proceso que es la ozonización. La ozonización no es más que, digamos, es todo un proceso donde la estructura se va uniendo con ciertas proteínas que son como la inmunoglobina y son complementos proteicos y otras opsonizas que se adhieren a nuestra partícula como un biomarcador para que la célula la reconozca y la pueda internalizar a nuestra célula. En este caso, nosotros queremos que nuestras partículas entren dentro de la célula para aún estando adentro, entonces empezar a morir, a que muera la célula. Entonces, pues pasa todas estas partes donde las nanopartículas son señaladas. Si se fija, nuestro propio cuerpo crea anticuerpos, los cuales son adheridos a las partículas. Después de que tienen estos anticuerpos, los detecta nuestra partícula y a través de la actinina empieza la internalización de nuestras nanopartículas. Esto se hace a través de varios mecanismos y los mecanismos dependen mucho del tamaño de la partícula y de la superficie de nuestra partícula. Esto quiere decir que si yo tengo una carga negativa, una carga positiva, una carga neutra en mi partícula, pues va a variar el mecanismo en el cual se crea la ozonización y la fagocitosis, ¿no? Entonces depende del tamaño y de las características fisicoquímicas tanto del vehículo como del fármaco. La velocidad de adherencia o de meterse adentro de la célula pues varía, puede ser desde media hora hasta 4 horas, digo, dependiendo de las propiedades físico-químicas. Y esto ocurre en 3 etapas distintas. Primero se hace el reconocimiento por la opsonización en el torrente sanguíneo, la adhesión de las partículas a las opsinas y después a los macrófagos y por último la ingestión de las partículas. Aquí, por ejemplo, les comenté que una parte muy importante es el tamaño de la partícula. Por ejemplo, hay algunos reportes donde el poliestireno y varias partículas poliméricas se han hecho ese tipo de pruebas y han encontrado que de 250 nanómetros a 3 micras tiene una tasa de fagocitosis in vitro. Esto quiere decir que pueden pasar y que realmente se internan en las células, ¿no? Por ejemplo, cuando son partículas menores a 250 nanómetros, son menos eficientes porque son deshechas por el riñón rápidamente. Entonces, el tamaño ideal que se ha encontrado es entre 250 nanómetros y 3 micras. Sin embargo, a la hora de hacer una inyección intravenosa o la administración de un fármaco, pues se tiene que hacer un tamaño pequeño. Estos son no más de 200 nanómetros, porque pueden generarse cúmulos y tapar las arterias. Entonces, los tamaños oscilan dentro de estos nanómetros. Otra de las características que influyen es la carga superficial. Por ejemplo, aquí yo les hablé que aquí habíamos desarrollado diferentes partículas con diferentes grupos funcionales. Entonces, esos grupos funcionales que me quedan expuestos, como la amina, me dan una carga positiva, los OH me dan una carga negativa, el polietilenglicol me da una carga neutra. Y bueno, estas partes son para estudiar cómo reaccionan las células a la hora de digerir este tipo de partículas. Normalmente las nanopartículas y liposomas cargadas positiva o negativamente tienen una mayor unión y fagocitosis por los macrófagos en comparación de los vehículos neutros. Entonces, a veces es más fácil cuando tiene cierta carga, ¿no? También se han encontrado algunos por ejemplo, reportes donde el polietilenglicol, que es hidrofílico, es capaz de repeler a las opsinas. Esto quiere decir que puede andar en todo nuestro sistema y no se le adhieren este tipo de biomoléculas.
Algunos reportes que son muy escasos y muy pocos hacen énfasis en utilizar partículas no esféricas. Normalmente todas las partículas o por sus características a la hora de síntesis la mayoría son esféricas. Sin embargo, hay un reporte donde dice que cuando usamos alguna otra partícula diferente como este tipo de elipse, la adherencia de las proteínas va a ser muy diferente. Por ejemplo, si se adhiere, por ejemplo, algunas opsinas a nuestra punta de nuestra elipse, se interna fácilmente. ¿Sí? O sea, es internada en pocos minutos y que cuando llega, por ejemplo, en las superficies se llegan a poner ahí las opsinas, entonces dura como 12 horas. Entonces, la forma de la partícula también tiene mucha importancia en este proceso. Aquí en la universidad nos dimos a la tarea de desarrollar partículas, un sistema Corechel, ¿sí? De partículas magnéticas donde queríamos cambiar el tamaño de la partícula. Entonces utilizamos un método que se llama de inyección rápida, donde pudimos tener nanopartículas de 16 nanómetros. Y luego usamos otro método químico de reflujo y envejecimiento, en el cual tuvimos partículas de 206 nanómetros para ver la diferencia. Entonces, bueno, lo que hicimos es, estas partículas se les dio varios recubrimientos, uno de ellos fue con sílica, otro fue con aminosilano y en el último se le dio una doble capa de sílica aminosilano. Esto es con el objetivo de cambiar la cadena o el espesor del recubrimiento. La sílica tiene un recubrimiento más pequeño, el aminosilano un poco más largo, la cadena polimérica, y finalmente cuando combinamos, pues tenemos una cadena polimérica más grande. Y vimos, por ejemplo, lo pusimos aquí con una proteína modelo y vimos la absorción de las proteínas en la superficie. Y bueno, vemos que cuando tenemos nuestra pura partícula de magnetita, el que no tiene recubrimiento, pues por ejemplo, las partículas más grandes, pues es la que tiene mayor adherencia de proteínas. Sin embargo, cuando se agregan los recubrimientos, vemos que, por ejemplo, la que tiene mayor adherencia de proteínas, pues son las partículas pequeñas, ¿no? Entonces son rápidamente recubiertas. Esto también puede ser por el área superficial de la partícula y vemos que realmente este comportamiento es continuo con todos los recubrimientos. Actualmente hemos trabajado otros tipos de recubrimientos con polietilenglicol, con PLLA y también este comportamiento es muy similar. También como les dije, esta es la adherencia de las proteínas. Lo que hicimos también es poner una cantidad de proteínas y fuimos incrementando para ver cuándo nuestra partícula se satura de proteínas. En este caso, por ejemplo, vemos aquí tenemos la proteína añadida en función de, digamos, de una relación de la proteína por los gramos de partículas. En este caso vemos que cuando la partícula no tiene recubrimiento, se satura rápidamente en su superficie de proteínas. Sin embargo, cuando tiene ciertos recubrimientos, la saturación de proteínas, digamos, requerimos mayor cantidad de proteínas. Este comportamiento se ha repetido con magnetita aminosilano, sílica aminosilano, magnetita quitosan, magnetita polietilenglicol, magnetita PLA, se sigue comportando de la misma manera, ¿no? El recubrimiento es importante debido a la carga para la adherencia de proteínas. Otro de los procesos importantes dentro de esta nanoestructura es la degradación. ¿Por qué? Porque a través yo les dije que tenemos un tipo de Corechel donde el material que recubre la partícula es biodegradable y esta propiedad es muy importante ya que a través de que sea biodegradable podemos liberar el fármaco, ¿sí? El fármaco muchas veces está absorbido en la red polimérica o atrapado en la estructura
de la red polimérica, entonces es importante que se degrade para poder liberarlos. Aquí hay un reporte muy interesante donde nos explica que hay 4 etapas de la liberación de este tipo de partículas, ¿no? Inicialmente empieza la difusión de las moléculas de agua hacia la partícula, ¿sí? Posteriormente, este polímero o este material se hidroliza, ¿sí? Produciendo la autocatálisis y se empieza a hacer una pérdida pequeña de lo que es la masa. Después empieza la difusión de los oligómeros de esta misma partícula y por consecuencia en esta etapa, en la tercera etapa, es cuando se libera el fármaco. Y también hay una pérdida de masa. Y la etapa final es cuando se crea una estructura porosa y hay una degradación homogénea. Entonces, esto es lo que queremos que le pase a nuestras nanopartículas para que pueda liberar el agua. Aquí, por ejemplo, se han hecho algunos estudios de la degradación hidrolítica. Sin embargo, cuando hablamos específicamente del cáncer, pues vale la pena estudiar las células cancerígenas. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación de una célula normal y una célula cancerígena. La célula normal es redondita, muy homogénea su forma. La célula cancerígena se deforma y también, si se fijan, una parte importante ahí son, digamos, el pH de las células. El pH interno de la célula, el pH del núcleo, es diferente al pH total de la célula, incluso el externo, ¿no? Es diferente el pH que se ocasiona, digamos, el pH cuando tenemos puras células cancerígenas, el pH externo de todo el tejido anda en 6.5 y de la célula normal pues anda 7.4. Entonces, estas diferencias de pH pues es a veces importante en la degradación hidrolítica, porque la degradación hidrolítica depende mucho del pH, ¿no? Aquí hay algunos reportes de Baupel donde él tiene, por ejemplo, hace un review de todos los cánceres y saca y tiene un review del pH de cada uno de los cánceres. Por ejemplo, aquí el L es el pH del plasma sanguíneo y tenemos, por ejemplo, el pH de cáncer, de mama, de colon, de hígado, de piel. Cada uno de ellos tiene un rango de pH en el cual la célula cancerígena pues es la que tiene. Entonces, basado en esto, empezamos a estudiar la degradación hidrolítica de nuestras nanopartículas en diferentes pHs. Ya depende de nuestra aplicación. En nuestro caso, por ejemplo, estudiamos el pH de 7.2, que digamos ese es el plasma sanguíneo. Aquí lo que queremos es que, por ejemplo, cuando esté en el plasma sanguíneo no se degrade y cuando llegue, por ejemplo, al pH de la célula o del cáncer, entonces se degrade. Entonces, bueno, pues estudiamos, por ejemplo, las partículas, el tamaño, ¿sí? El tamaño de la partícula, cómo va variando en un fluido fisiológico a diferentes pHs y también vamos estudiando el peso de ese material o de ese polímero en función del tiempo para ver cómo se degrada. Y bueno, hemos podido estudiar, por ejemplo, la degradación de la policaprolactona, en este caso son esferas de policaprolactona, que cuando pasa el tiempo vemos en esta parte que se empieza, por ejemplo, cuando ya se hidroliza y empieza a perder un poco de su material, que se ve un poco más porosa. Posteriormente, este material se deshace un poco más y se acumula y finalmente se crea como una especie de malla polimérica donde se está deshaciendo y se empieza a destruir este tipo de partículas, ¿no? Y ya cuando llegamos a estas etapas, digamos la tercera etapa donde se empieza a destruir y la última etapa, pues ya tenemos, por ejemplo, la liberación del fármaco. Y bueno, otro de los aspectos que estudiamos, que la autora Martel ayer les habló, de la biocompatibilidad. La biocompatibilidad pues no es más que la capacidad que tiene un material para actuar con una respuesta adecuada ante un medio biológico.
Aquí se utilizan, por ejemplo, cultivos celulares, donde se pueden estudiar diferentes células, pueden ser fibroblastos, epiteliales, células cancerígenas, etcétera. Y lo que hacemos es ponemos nuestras nanoestructuras con las células y vemos qué es lo que le pasa a las células, si mueren, no mueren, cuántas mueren, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues volvemos a nuestras nanoestructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, partículas magnéticas con diferentes recubrimientos y tenemos nuestro control. Nuestro control es aquel cultivo celular donde no tiene nanoestructuras. Por ejemplo, vemos que cuando tenemos magnetita, la magnetita sí es tóxica. Aquí utilizamos fibroblastos, como los que están viendo ahí en la pantalla. Y cuando ponemos la magnetita, pues vemos que la magnetita sí es tóxica. Hay una gran diferencia, digamos, del control a nuestra magnetita. Esto es debido porque la magnetita, al estar sola o no tener ningún recubrimiento y al estar en contacto con los fluidos fisiológicos, como ya lo habíamos visto, se degrada y genera iones de hierro. Estos iones de hierro entran dentro de la célula y modifican el ROS o lo que se le llama las especies oxidadas de la célula y entonces genera la muerte celular. Cuando tenemos otros recubrimientos, por ejemplo, aquí tenemos un fibroblasto donde está, si se fijan, lleno de partículas magnéticas que se adherieron a la superficie y algunas son internas. Como les digo, aquí me genera que estas partículas magnéticas se degrada produciendo iones de hierro y eso hace que se internalicen los iones de hierro a la célula y altera nuestras especies reactivas de química y esto es lo que lleva a la muerte celular. Posteriormente podemos ver que nuestras células, después de estar en contacto, sufren algunos procesos. Algunas se hinchan. Por ejemplo, aquí está la célula, no sé si recuerdan que era alargada, aquí ya está hinchada y está con las partículas encima, y algunas, por ejemplo, se rompen la membrana celular, incluso pudimos ver aquí cómo salen todos los fluidos que tiene esta membrana celular. Y estos mecanismos de biocompatibilidad dependen del tipo de recubrimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un recubrimiento con sílica, en el cual la sílica es muy biocompatible y realmente no genera muerte celular. Tenemos otro con un ácido oleico y otro con sílica ácido oleico, ¿no? Y lo bueno, se estudia 24, 48 horas o el tiempo que se vaya a requerir del estudio. Y bueno, vemos lo que es la viabilidad celular de cada uno de ellos, también en función de la concentración. No es toda la citotoxicidad, todo lo malo, e incluso la comida que ingerimos, depende de la cantidad, ¿no? Puede llegar a ser tóxico. Entonces, es importante estudiar la concentración de estas partículas y vemos cómo varía en función de la concentración. Otros estudios que se han hecho es estudiar el índice mitótico. El índice mitótico no es más que el número de células en mitosis entre el número de células total. Significa que son una mitosis es el proceso donde la célula se reproduce. ¿Sí? Entonces, estamos viendo literalmente las células que se están reproduciendo en función del total. Y también lo hemos hecho con diferentes estructuras y vemos, por ejemplo, cómo afecta el recubrimiento que tienen estas estructuras. También podemos encontrar aquí en estas imágenes algunas anormalidades, ¿sí? De las células. Ven, las células son redonditas y vemos unas desgarradas, las cuales fueron afectadas precisamente por estas nanopartículas. Pues una de las cosas importantes que después de que estudiamos la degradación, estudiamos la biocompatibilidad de los materiales, pues es la adherencia de fármacos. Aquí pues hemos trabajado en la adherencia de, por ejemplo, Paclitaxel. Paclitaxel es el fármaco más utilizado para el cáncer de mama y también lo hemos hecho en función o hemos estudiado la adherencia en función del recubrimiento que tengamos. Por ejemplo, el Paclitaxel tiene una característica que es hidrofóbico, entonces tenemos que generar una parte o tenemos
Tenemos que tener en nuestra estructura una parte hidrofóbica para que se pueda adherir nuestra partícula. Y bueno, aquí es donde jugamos con los recubrimientos, por ejemplo, para poder adherir este tipo de fármacos. Sin embargo, a la hora de liberar un gen, que actualmente es una de las investigaciones que estamos haciendo aquí, necesitamos una parte hidrofílica, porque el gen es hidrofílico. Entonces, podemos jugar un poquito con el recubrimiento de las partículas dependiendo del tipo de molécula que vayamos a adherir. También en la universidad hemos desarrollado anticuerpos, aquí con apoyo del Instituto de Ciencia Biomédica, se han desarrollado anticuerpos los cuales se han adherido a estas partículas y son específicos para el cáncer de mama. Entonces, y bueno, pues también se hace al final de cuentas la liberación del fármaco. En este caso tenemos, por ejemplo, un hidrogel, ¿sí? Donde vemos el hidrogel es el puro gel de PBA y el ferrogel es un hidrogel el cual tiene unas partículas magnéticas o un material compuesto. Y bueno, vemos cómo se va liberando en función del tiempo, calculamos las horas, incluso lo podemos adecuar a un modelo matemático. Por ejemplo, aquí está el de Cosmemes Pepas y nos dice si la liberación es controlada o no es controlada. Entonces, lo ideal que andamos buscando es que nosotros podamos controlar esa liberación para decirle cuándo se libera y cuándo no se libera. Hemos empezado también a hacer una correlación entre lo que es la degradación y la liberación del fármaco. Por ejemplo, aquí ven la degradación que está en anaranjado. Ven, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les hablé de la degradación, que había 4 etapas? Pues aquí tenemos la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y la cuarta etapa de la liberación. Y vemos que degradación. Y vemos que esta degradación es inversamente proporcional a la liberación, ¿sí? Ven, por ejemplo, los puntos azules se van liberando inversamente proporcional a lo que es la degradación. Y bueno, pues esto es realmente todo lo que les quería comentar. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, si no, pues gracias por su atención y pues continuamos con la doctora Martel. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos bastante la presentación, estuvo muy ilustrativa y como pueden ver, yo les había comentado, la doctora realmente ha trabajado muchísimo en nanopartículas magnéticas. Yo creo que es la persona que más ha trabajado en la universidad o quizás hasta en México, sobre todo en cuanto a el uso de estas partículas magnéticas en cáncer. Gracias por las flores, Adriana. Sí, claro. Bueno, vamos a continuar un poquito la presentación de la doctora, ahora hablando de la aplicación de biosensores en el tratamiento de cáncer y desde luego estos biosensores asociados con un biomarcador. Vamos a revisarlo aquí. Y prácticamente lo que tendríamos que platicar es cómo la transformación de la célula normal en célula cancerosa involucra la acumulación de múltiples anormalidades en eventos genéticos. Estos eventos genéticos incluyen inactivación de genes supresores por ejemplo, de un tumor, activación de oncogenes, cambios cromosomales, hipermetilación genética, y todo esto está asociado a alteraciones funcionales en proteínas, de ahí que cuando nosotros estamos estudiando cáncer, pues básicamente estamos haciendo referencia a un estudio de cómo se liberan o de cómo se están expresando diferentes proteínas durante esta enfermedad. Estas desviaciones son el resultado de variación en el perfil de expresión de los genes o bien de una variabilidad en la estructura de la proteína. Las proteínas muestran un considerable cambio en su concentración y una vez que muestran ese considerable o ese cambio en su concentración, pues nosotros las podemos asociar con un indicador de que se está presentando la enfermedad, de tal manera que nos sirven como un biomarcador potencial. De ahí también que los anticuerpos se utilicen para la detección de cáncer. Déjenme les
muestro cuáles son los métodos más comunes para esta detección. Los métodos tradicionales para detección de biomarcadores, pues prácticamente han sido utilizados en los laboratorios durante mucho tiempo, como el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, el ELISA, que se utiliza, entre otras cosas, por ejemplo, para detectar el VIH, la reacción en cadena de la polimerasa, y desde luego estos biosensores muestran la capacidad de mediciones en tiempo real, mediciones desde luego con bajas concentraciones, que eso es algo que nos permitiría a nosotros ampliar el espectro de posibilidades de la ciencia de materiales en la detección o en el tratamiento de cáncer, porque ahorita uno de los grandes problemas es hablar justamente de qué tan oportuno es el diagnóstico de la enfermedad para un tratamiento que realmente sea eficiente. Entonces, esta medición en bajas concentraciones pues nos permite una ventaja y la posibilidad de detectar, desde luego, simultáneamente varios biomarcadores. Aquí, dependiendo de la meta, los biosensores del cáncer pueden utilizar anticuerpos, probetas de ácidos nucleicos o bien otras moléculas específicas de inmovilización en la superficie transductora. El transductor lo que hace es convertir nuestra respuesta biológica generada por la interacción de las moléculas con el biomarcador en una señal medible. Y eso es lo que hace que el biomarcador sea eficiente, no es un indicador medible. Por ejemplo, nosotros podemos estar midiendo el nivel o actividad de una entidad molecular particular secretada por una célula cancerosa. Dentro de los sensores para cáncer, podemos hacer referencia a aquellos sensores que utilizan mediciones electroquímicas, ópticas y transductoras basadas en masa, las electroquímicas que utilizan corriente potencial, conductancia e impedancia, las ópticas, en donde estamos haciendo uso de luz, fluorescencia, luminiscencia, reflexión interna total o resonancia de superficie de plasmones, que es una de las más utilizadas en la actualidad, y desde luego cambios de masa. Y cuando nosotros estamos tratando de vincular una de nuestras partículas o alguno de nuestros materiales, como puede ser un hidrogel para la detección de cáncer, bueno, pues estaríamos hablando de la selección de un biomarcador. Para nuestra fortuna, ya hay varias guías que nos permitirían seleccionar biomarcadores más efectivos dependiendo del tipo de cáncer del que estemos hablando. Aquí, por ejemplo, estoy mencionando pues las guías de los marcadores tumorales del Grupo Europeo, los biomarcadores de la Sociedad Internacional de Oncología, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica. Todos tienen esa guía de marcadores en línea y pues nos pueden ser muy útiles a la hora de tratar de seleccionar con qué partícula biológica podríamos estar trabajando para conjugarla o ligarla a alguna de nuestras partículas. Generalmente, las nanopartículas para la detección de estos biomarcadores han sido de origen metálico, óxidos metálicos, semiconductores, polímeros, lípidos y también híbridas. Aquí les muestro una tabla en donde se ve una lista de los diferentes tipos de nanopartículas y su aplicación en la detección de biomarcadores para cáncer. Por ejemplo, partículas metálicas de oro se han estado utilizando asociadas a anticuerpos y esos anticuerpos han tenido diferentes tipos de conjugación y nos han permitido, por ejemplo, en el caso de esta partícula de oro, la estrategia de direccionamiento basada en proteínas. Tenemos también las cuestiones de óxidos metálicos, de semiconductores, híbridos, y todos están dirigidos a un tipo de cáncer en particular. Por ejemplo, la nanopartícula sílica, porosa de sílica y oro, se ha utilizado para la detección del cáncer colorectal. ¿Y qué se ha usado para esta detección? Bueno, pues se ha utilizado el suero humano. Aquí hay pues varios ejemplos y todos tienen su respectiva fuente. Los podemos encontrar en Sankara. Sankara tiene una lista muy grande
de nanopartículas y su aplicación en detección de biomarcadores. Del mismo modo, tenemos aquí una lista de los biomarcadores que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y cuál ha sido el uso clínico que se le ha dado. Hay marcadores para cáncer de seno, cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer pancreático, y han tenido diferente uso, desde el monitoreo de la enfermedad para hablar desde luego de una prognosis, también de predicción y de un escaneo de esta enfermedad. ¿En dónde se revisa? Por ejemplo, algunos son en suero, en tejidos, en orina, y se utilizan inmunoensayos o inmunohistoquímica. ¿Cuáles son los más utilizados? Bueno, estaríamos hablando de proteínas, de DNA, RNA, microRNA, péptidos, hormonas, antígenos y carbohidratos. La detección de estos biomarcadores se utiliza o se realiza generalmente en fluidos biológicos como sangre, secreciones urinarias, sudor, y todo esto nos permite llegar a un diagnóstico. Esa no ha sido la única forma de manejar la cuestión de las nanopartículas en el caso de detección o tratamiento de cáncer. Hay otras estrategias, por ejemplo, en donde se utilizan la conjugación de las nanopartículas con otras entidades. Y quizás las más conocidas son el linker chemistry, que es la química de ligandos o la química del click, inclusive así es conocida, la conjugación por hibridación y las interacciones físicas. El linker chemistry prácticamente nos está hablando de las técnicas Western blot, la técnica de inmunoanálisis ELISA o la química click, que es una que permite reacciones de alto rendimiento, de amplio alcance, que crea subproductos que pueden eliminarse sin cromatografía, y su especificidad excluye reacciones indeseables con otros grupos funcionales, asegurando de esta forma que la conjugación va a ser específica con algunas biomoléculas. La hibridación por conjugación, en donde el sistema de biotina-avidina permite una interacción biológica no covalente entre la proteína y el ligando. El direccionamiento por proteínas, en donde hacemos referencia a anticuerpos y fragmentos de los mismos. El direccionamiento por péptidos, en donde aquí la secuencia, por ejemplo, arginina, glicina, asparagina han sido la más utilizada para la detección de células cancerosas. Y desde luego también podemos hablar del uso de otras partículas como los aptámeros, pequeñas moléculas como la bioptina, el ácido fólico y recientemente la curcumina. Dentro de estrategias sensoriales con asistencia de nanopartículas para la detección de esos biomarcadores, pues podríamos hablar de espectrometría de masa, detección óptica, fluorescencia y luminiscencia, estratificación de luz, detección eléctrica y electroquímica e imagen molecular in vivo. Y hacemos pues referencia a eso, ¿no? De cómo nosotros podemos hablar de una célula cancerosa y ver su diferencia, por ejemplo, con una célula que tiene una mutación génica o que está expresando en la superficie algunos receptores o que incrementa la expresión de proteínas secundarias, de tal manera que nosotros podemos hacer uso de todas estas señales como detectores de la enfermedad para el diagnóstico, como biomarcadores para predecir la recurrencia de la enfermedad, estaríamos hablando ya de una prognosis, o bien de biomarcadores predictivos que nos den una respuesta de cuál va a ser la posibilidad de tratamiento en el paciente. Los retos de este tipo de biosensores, en el caso de cáncer sobre todo, es que algunos biosensores muestran una reducida estabilidad y pérdida de biocompatibilidad en matrices de inmovilización usados para fabricarlos. Por ejemplo, gran parte de las publicaciones que hacen referencia a partículas en donde se está analizando su utilización para el tratamiento de cáncer, sobre todo las que estamos haciendo referencia in vitro, reportan únicamente citotoxicidad. Nosotros podemos hablar de partículas que sean tóxicas, pero también hay que ver el mecanismo de muerte celular. Entonces, en este mecanismo de muerte celular, nosotros estaríamos hablando si realmente que esa partícula sea
tóxica nos está haciendo referencia a que va a permitirnos hablar de una muerte programada o no de la célula. Hay bajas señales biológicas también que pueden conducir a baja sensibilidad de detección. Los nanomateriales juegan diversos roles en los biosensores debido a sus propiedades ópticas, térmicas, catalíticas. Su excelente biocompatibilidad también y su habilidad para capturar altas cantidades de biomoléculas nos van a permitir una alta estabilidad y esto pues hay que aprovecharlo. Sus dimensiones también son similares a las biomoléculas, por lo que pueden ser conjugadas con ellas para formar sistemas híbridos funcionales. Y ya en este sentido, ya hablar de una terapia que realmente sea específica, es decir, en donde la muerte celular ya no sea únicamente por necrosis, sino por apoptosis. Estaríamos hablando entonces aquí de que podemos diseñar diferentes tipos de biosensores con biomarcadores para acá. Podemos usar, por ejemplo, probetas de ácido nucleico, biomarcadores ya bien direccionados de ácido nucleico, receptores moleculares, estaríamos hablando también de biomarcadores ya de anticuerpos y de secreción de proteínas. Este, por ejemplo, es un esquema de un diagrama en donde nosotros estamos haciendo uso de propiedades ópticas para la para el reconocimiento de moléculas cancerosas. Bueno, entonces, en resumen, ¿verdad? Los nanomateriales que han sido utilizados para tratamiento en cáncer, pues nos abarcan polímeros portadores de fármacos, polímeros basados en lípidos, en donde estamos usando liposomas, nanopartículas de lípidos sólidos y micelas, nanopartículas metálicas, como la que nos mencionan ahorita, sobre todo estaremos hablando de partículas de oro, plata, titanio, estructuras de carbono, nanotubos, nanocuernos, nanodiamantes y grafeno. En lo particular, por ejemplo, en nuestro grupo hemos estado trabajando también con nanodiamantes para revisar las posibilidades de estos en el tratamiento también contra el cáncer de seno y ver si realmente la identificación de las células o la especificidad sobre las células sería lo que nosotros estamos buscando, es decir, una muerte programada. Partículas inorgánicas de sílica y puntos cuánticos, y también tenemos gente que está trabajando con puntos cuánticos y que si los tenemos en línea seguramente nos podrán platicar un poquito al respecto. Ojalá que los tengamos aquí para que nos comenten así a grandes rasgos en qué están trabajando, ¿no? Dentro de estas características, bueno, estamos hablando de que hay sensores reportados para cáncer con nanopartículas de estos tipos, por ejemplo, nanopartículas basadas en carbono, nanopartículas de oro, de sílica, y hay un método de transducción y en casi todas ha sido utilizado el electroquímico, que no quiere decir que sea el único o el que más nos puede ser útil, ¿no? Hay también uso de métodos de transducción ópticos y aquí también hacemos uso de nanopartículas de magnetita, de partículas de plata y dentro de los métodos basados en masa, pues también hacemos referencia a partículas de oro y a parilenos, ¿verdad? Uno de los retos también, como nos comentaba acertadamente la doctora Perla, es la formación de nanopartículas funcionales. Estas nanopartículas funcionales deben ser capaces de integrar imagen, direccionamiento y modalidades de tratamiento tanto en la superficie como en el núcleo de las células. Diferentes factores van a contribuir a la resiliencia a partículas multifuncionales, como la localización del tumor, la inhabilidad del tratamiento para alcanzar células tumorales y el riesgo también de dañar células sanas, que eso es lo que se pretende evitar. Así entonces, cuando estamos hablando del tratamiento del cáncer a través de nanopartículas, pues estamos hablando de nanopartículas que van a estar recubiertas por algún agente, como puede ser un anticuerpo, un aptámero, algún recubrimiento polimérico, algún fármaco, que nos van a servir para esta detección en primer parte, ¿no? Como primer parte, la detección del cáncer, o bien
para un tratamiento contra el cáncer o bien para una prognosis. Hay varios tipos de dispositivos que se utilizan en aplicaciones médicas relacionados también con cáncer. Incluyen el uso de diferentes tipos de partículas, ¿no? Como prácticamente estaríamos hablando de nanotubos de carbono, de nanoalambres, de partículas de nanocapas y de puntos cuánticos, que nos sirven, por ejemplo, para la imagen, para capturar una imagen del tumor muy específica, para detectar mutaciones del DNA, para detectar expresión génica, para ver, por ejemplo, la detección de genes y proteínas a través de una detección óptica y visualización de tumores y linfomas. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite también otro de los grandes retos que hay en el trabajo contra el cáncer, específicamente hablando de nanopartículas, es que esta nanopartícula sea una terapia que esté no nada más dirigida al tumor. Cualquier ser vivo, si no tiene fluidos, si no tiene alimentos, pues va a morir. Entonces, lo que nosotros pretendemos también es hablar de una terapia que vaya dirigida a la vasculatura del tumor para tratar de que ese flujo o torrente sanguíneo no le permita la permeabilidad o retención a las células. Ahora, estamos hablando de vasculatura de células de tumores inmaduros que tienen poros menores a 200 nanómetros. ¿Por qué? Bueno, entonces lo que nosotros estaríamos pensando es cómo producir partículas que permitan la extravasación desde la sangre hasta el tejido tumoral. Y bueno, ¿qué tipo de fármacos se han usado? Nos mencionaba la doctora Perla que aquí en la universidad se ha estado trabajando bastante con Taxol o Paclitaxel. Hay otros fármacos, la gentamicina, dexorubicina, también se está utilizando el citaribieno y daunorubicina. Y bueno, en fin, son varios que han tenido uso y que se pretende desde luego que nos sirvan para asociarlos con las partículas magnéticas o con las partículas poliméricas, de tal manera que permitamos hacer un tratamiento muy específico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de nanopartículas poliméricas combinadas con gemcitabina y DOX o dexorubicina para el cáncer de próstata. Del mismo modo, estamos usando vincristina y varapamil para el cáncer de seno. Y ya nos platicaba la doctora Perla de un trabajo que ha estado realizándose bastante aquí en la universidad, que es la terapia térmica, en donde se utilizan partículas magnéticas, metálicas y liposómicas, sobre todo para aprovechar esas propiedades de hipertermia de las partículas magnéticas, y también la terapia fototérmica, en donde se usa calor para remover las células cancerosas. Ya lo habíamos presentado. ¿Hay algún otro tipo de nanopartículas o de aplicaciones de nanopartículas en diferentes fases de pruebas clínicas? Ayer platicábamos en dónde es donde se están utilizando las investigaciones que se están haciendo actualmente en ciencia de materiales en el campo médico, y nosotros podemos aquí visualizarlas en diferentes fases. En fases, por ejemplo, de prueba clínica, está el dexorubicino está en etapa 2 con copolímeros, con bloques de copolímeros de plurónico. Entonces, bueno, no todas están en las mismas fases. Por ejemplo, aquí hay nanopartículas de carbono conjugadas con cisplatina que están en la etapa preclínica. Hay que estar evaluando hasta dónde van llegando y si van pasando. Recordemos que una vez que un material entra en las fases más avanzadas de las pruebas biológicas, conforme va reprobando una fase, es decir, no va aprobando una fase, automáticamente la investigación debe ser desechada, ya no puede dársele continuidad. Y aquí, por ejemplo, que si nosotros vemos
no sé, esta de carbono con dexorubicina que está en fase preclínica, si en la fase preclínica no hay buenos resultados, nunca la vamos a ver en fase 1. Esta partícula de albúmina con paclitaxel ya se supone que ya pasó por las etapas in vitro, in vivo con modelos animales, ya pasó la primera etapa, que sería la etapa preclínica, con una muestra muy pequeña de seres humanos, y actualmente se encuentra en la fase 1 de pruebas clínicas, en donde la muestra ya va a ser un poquito más grande. Lo mismo, pues acá tenemos otro tipo de materiales, ¿no? Algunos polímeros, algunos polisacáridos, el PLG, algunos lípidos, y que también están en diferentes fases. No sé si tengamos por aquí alguna duda hasta el momento. No tenemos aquí participando a la gente que está trabajando con puntos cuánticos. Que nos quieran compartir un poquito de lo que están haciendo. Voy a compartirles entonces un poquito de lo que serían las características del trabajo final o del trabajo del final del módulo, para que podamos tener una idea de qué es lo que vamos a hacer y lo vayan planeando con tiempo. Van a tener un poquito de más tiempo para hacerlo, sin embargo, pues sí sería conveniente que fueran visualizando de qué se trata para que no haya una dificultad mayor al final del módulo, ¿no? Bueno, el trabajo final prácticamente va a deber cumplir con las siguientes características. Primero van a tener que identificar cuál va a ser el tejido o padecimiento que ustedes pudieran abordar. Y en este sentido, ¿qué materiales podrían utilizar? Ya sea, primero identificar qué forma de ese material, por ejemplo, de una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, es decir, una partícula, una película, ¿de qué estaríamos hablando? Partículas, geles, si van a usar algún recubrimiento, qué fármaco utilizarían, un biomarcador, y no se asusten. Aquí se trata de que se proponga que vamos a utilizar 2 materiales con este biomarcador porque ya lo identifiqué que es útil para la detección de tal tipo de cáncer o para la detección de la, eh, de la glucosa o qué sé yo. Ustedes pueden utilizar lo que gusten. No se trata tampoco de ser originales, porque si estuviéramos hablando de originalidad, pues prácticamente les estaría pidiendo un protocolo de tesis y no se trata de esto. Es un ejercicio en donde ustedes pues tendrán la oportunidad de proponer materiales que a lo mejor ya hayan sido reconocidos por su biocompatibilidad. Deben de seleccionar cuál va a ser el método de fabricación a grandes rasgos. Un listado de qué pruebas fisicoquímicas ustedes le realizarían ese material. Y aquí está lo interesante. También tendrían que seleccionar qué pruebas biológicas in vitro o in vivo serían útiles para ese tipo de material. ¿Y cómo podemos identificar esto? Bueno, pues hay muchas referencias. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar una partícula o un material para hueso, pues se pueden ir a algún artículo que esté publicado con algún material dedicado para ese tipo de tejido y ver qué pruebas biológicas o qué pruebas in vivo se realizan. Y al final también vamos a incluir lo que sería el llenado de algunos formatos o las características básicas del protocolo para que tenga su aprobación por comités de bioética. Que acordémonos, cuando estamos hablando de la cuestión biomédica, tenemos que partir necesariamente de que el trabajo tiene que ser muy congruente con el cuidado tanto de animales como de seres humanos. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que nos quieran compartir.
¿Quién tenemos por ahí? Soy Miriam Hay Sánchez. unas preguntas en el chat. Muy bien. Sí, claro, sí se van a publicar. Dice aquí que si el trabajo puede ser en inglés. Pues sí, sí puede ser en inglés. Y si las instrucciones del trabajo se van a publicar en la página del curso, pues también se van a publicar en la página del curso. ¿Alguna otra cosa? Ya no hay ninguna duda. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos resumir las aplicaciones de materiales para el tratamiento de detección de cáncer? ¿En dónde estaría el reto? ¿Quién nos podría contestar esa pregunta? ¿En dónde estaría el reto de estas aplicaciones de partículas o de materiales para esa detección, para esa prognosis, para ese tratamiento? ¿Quién le preguntaremos? Yo, bueno, si me permite decirme, Adriana, yo creo que hay grandes retos, ¿no? Sobre todo aquí en México, bueno, los que trabajamos con nanopartículas, nanoestructuras, pues primero no hay una normatividad que nos permita poder avanzar en en la utilización de estas nanoestructuras, ¿no? A- para ya con pacientes, ya que México no tiene nada de normativa con respecto a este tipo de materiales, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, no lo puedes comercializar. Hay algunos partículas y en eso hay que tener cuidado porque a veces se comercializan este tipo de tratamientos como artículos de belleza, como cremas, etcétera. Pero bueno, eso sería un gran reto también que aquí en México tiene que tener este tipo de nanoestructuras, ¿no? Y muchos otros más. Sí, claro. Bueno, ahí sí tendríamos nosotros que considerar que sí hay alguna normativa, pero que desde luego se queda corta. La COFEPRIS sí contempla el uso de algunos fármacos, el uso de algunos medicamentos, pero lamentablemente no están consideradas así como tal las nanopartículas, ¿no? Y hay un reto no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, porque no queda muy claro hasta qué punto esas nanopartículas resultan tóxicas. No queda muy claro, por ejemplo, en la disposición final de las nanopartículas, ya sea tanto en el cuerpo humano como fuera del cuerpo humano, si van a resultar tóxicas a futuro. Entonces, estas son cuestiones que a nivel internacional siguen en debate. Sin embargo, en México sí existen esas posibilidades de empezar a hablar de pruebas clínicas, de pruebas preclínicas, y están muy asociadas a las convenciones internacionales. México, como integrante de la Organización de las Naciones Unidas y dentro de esa protección al ser humano, están asociadas a las prácticamente a los acuerdos internacionales para la protección de animales y seres humanos en cuestiones bioéticas, y eso está muy asociado a todas las pruebas que hacemos en las universidades, en las instituciones. A nivel nacional, lamentablemente, este tipo de pruebas generalmente, si se hacen, son determinadas por un solo comité, pero cuando estamos hablando ya desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista de cómo lo podemos comercializar, es ahí donde el reto inicia, ¿no? Porque lo que hacen los investigadores generalmente es incorporarse a regulaciones como la norteamericana o la europea para hacerlo más rápido, para que sea más eficiente. Aquí en México, por ejemplo, que yo sepa, cuando menos, hay un solo fármaco que está siendo comercializado por una universidad y ni siquiera llega a la categoría de fármaco, ¿no? Eh, es una, es un material que
o es una especie de, no recuerdo la palabra formal, de ayuda para, para cierto tratamiento de enfermedades, ¿no? ¿Alguna otra plática, algún otro comentario? Bueno, entonces nos veríamos mañana para continuar con nuestras presentaciones. Mañana estaríamos más enfocados todavía en la cuestión de biosensores. Hoy empezamos a hablar de biosensores porque teníamos que hablarlos como parte de los tratamientos para el cáncer. Sin embargo, ya mañana hablaríamos de biosensores aplicados a diferentes tipos de padecimientos y con el uso, desde luego, de biomateriales. Adriana, hay otros dos comentarios en el chat. A ver, aquí hay otro. ¿Puede sugerirse el uso de geles con agentes bioactivos? Sí, claro que sí. Y nada más hay que definir con qué aplicación. Y luego está Miriam Sánchez, su perfil es ingeniera mecánica, le preocupa el trabajo que debe hacer porque es un tema completamente nuevo. Bueno, lo que sucede aquí, que sí es cierto que nos espanta hablar de materiales, pero no se asuste, Miriam. ¿Qué podemos hacer aquí? Usted puede proponer la combinación de dos materiales, las que usted quiera, de 3 materiales, de 5 materiales, porque se trata de elaborar prácticamente una hipótesis, no lo va a hacer, ni tampoco vamos a ver los resultados. Pero tiene usted que visualizar de esos dos materiales qué bondades tienen o que pudieran ser aplicadas o que pudieran ser utilizadas para el tratamiento o para la solución del problema médico que usted elija. Por ejemplo, si estamos hablando de hueso, pues a lo mejor un material que le permita elaborar, no sé, una estructura porosa, pero que tenga propiedades mecánicas adecuadas. Y en otros términos, bueno, pues asociar esto a algunos tipos de pruebas biológicas que usted puede seleccionar en la literatura. Nada más sería leer un poquito. No hay que leer tampoco mucho y no tengan tanto temor. Aquí nadie es experto. De hecho, la formación de la mayor parte de los que trabajamos con biomateriales no es la cuestión biológica. Por eso nos cuesta también mucho trabajo, porque tenemos que asociarnos con gente que habla otro lenguaje. Es un reto bien grande. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos un cuerpo académico bastante heterogéneo. Hay gente de ciencia de materiales, gente de proteómica, gente de genómica, y la verdad es que cuando hablamos entre nosotros, yo creo que tenemos que hablarnos así con lenguaje para dummies, porque, por ejemplo, la gente de la parte biológica no entiende lo que nosotros hablamos de materiales, pero nosotros tampoco las entendemos cuando nos hablan de las cuestiones biológicas al 100%. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer para reunirnos y realmente tratar de integrar nuestros conocimientos? Bueno, pues ahora sí que entendiendo que estamos limitados en conocimiento, y que esa limitación de conocimiento tenemos que subsanarla con trabajo en equipo. Y bueno, aquí sería un primer intento, ¿verdad? Y ese primer intento de proponer dos materiales, pues, por ejemplo, si se propusiera para un trabajo formal, pues tendría que recibir retroalimentación de muchas áreas. Ni siquiera de alguien experto en ciencia de materiales bastaría para poder verificar si va a ser útil o no. Así es que es nada más una primer propuesta. Y puede ser algo bien sencillo. De hecho, a veces las ideas más sencillas son las que más se comercializan, ¿no? Por ejemplo, está el caso del parche donde libera nicotina, ¿no? Es algo muy sencillo donde usted dice, bueno, pues yo voy a generar a lo mejor otro tipo de mezcla de polímeros y que me libere a lo mejor más lento, más rápido, etcétera, ¿no? Algo así sencillo. Sí, ya sea, por ejemplo, un fármaco, el que ustedes elijan, y ustedes pensar cómo van a utilizar ese, este tipo de fármaco para, o cómo lo van a encerrar, por ejemplo, en una partícula o en un gel para la liberación. Uno de los casos más tradicionales que nosotros lo vivimos muy comúnmente, por ejemplo, el diclofenaco. El diclofenaco nosotros lo tenemos en dos formas muy comercializadas. Uno es en pastillitas, en tabletas, y el otro es en un gel que se aplica directamente sobre
la parte adolorida del cuerpo, ¿no? Sobre todo después de hacer ejercicio, después de algún golpe. O sea, podemos tomarnos la pastillita, que sabemos que va a tener un sistema de liberación dentro del cuerpo a través de todos los fluidos fisiológicos, o bien esa aplicación del fármaco utilizando un simple gel en donde lo vamos a poner sobre la piel y vamos a esperar a que reaccione, ¿no? Nos preguntan aquí si se ha aplicado el uso de materiales electroactivos en detección y tratamiento de células cancerígenas. Sí, sí se han utilizado materiales electroactivos, sobre todo en biosensores, pero más que nada para la detección, más que para el tratamiento. Al menos es lo que yo he visto. Y desde luego también para virus. Nada más que todavía eso está muy en investigación. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está una de Wendy, no sé si la ves. Wendy, porque no la veo. Dice, en mi Dice, caso estoy trabajando con puntos cuánticos y la aplicación que le estoy dando es diferente, aunque he visto un par de artículos referente al uso como sensores. Me gustaría seguir trabajando y darle aplicación de tipo biomédico. pues bien interesante, ¿no? Porque, bueno, los puntos cuánticos pueden ser utilizados de muchas formas. De hecho, por ahí hay varias publicaciones en donde los puntos cuánticos tienen la ventaja de ser multifuncionales, es decir, los podemos utilizar para que detecten diferentes condiciones de los padecimientos, ¿no? Por ejemplo, nos pueden detectar varias cosas a la vez. Entonces, dependiendo el tipo de fluorescencia que emitan, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en una aplicación pues bastante potencial en la cuestión biomédica y tiene el mismo reto que, que los demás, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos manejar o garantizar la citotoxicidad del tipo de nanopartícula. Sin embargo, pues Perdón, si te interesa, Wendy, pues contáctanos y te dirigimos con la persona que trabaja este tipo de materiales, ¿no? De nuestro grupo. ¿algo más? ¿Algo más? Parece que ya no hay preguntas. Bueno, entonces nos veríamos mañana. Ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias por unirse a la reunión a pesar de estar en clases. Le agradecemos muchísimo su participación y les agradezco la participación a todos. Siéntanse en la libertad de interrumpirnos, no les dé miedo, platiquen, usen el micrófono, sobre todo porque se vuelve mucho más fácil que ustedes nos puedan compartir la información. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego. Gracias, gracias Adriana. Hasta luego a todos.